El mito de Meghan Markle como la madre perfecta, la duquesa radiante que acunaba su vientre ante el mundo, se hizo añicos con una acusación brutal de su propia hermana. Sus embarazos fueron una farsa. ¿Fue el ataque desesperado de una familia rota? ¿O la confesión que destaparía el mayor engaño de la realeza moderna? Imagina ser la mujer que parecía tenerlo todo, la que reescribió las reglas de un juego milenario. Meghan Markle, la duquesa de Sussex, no fue solo una actriz que se casó con un príncipe, fue un fenómeno cultural, un símbolo de cambio que prometía arrastrar a la monarquía británica, esa institución anquilosada y polvorienta, hasta el siglo XXI. Durante años orquestó con la precisión de una estratega de Hollywood la construcción de una imagen impecable, un personaje público a prueba de balas. Era la humanitaria global, la defensora de las mujeres, la madre moderna y, sobre todo, la esposa devota que había rescatado a su príncipe de la jaula dorada de la realeza. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra estaba meticulosamente coreografiado para reforzar este relato. La vimos en innumerables fotografías acunando su vientre con una ternura casi performática, una sonrisa beatífica en el rostro que gritaba orgullo maternal. Concedió entrevistas que dieron la vuelta al mundo, como aquella con Oprah Winfrey, donde, con lágrimas en los ojos, habló de las insoportables presiones de la maternidad dentro de los muros del palacio, pintándose a sí misma como una víctima vulnerable de un sistema cruel e insensible. El mensaje era claro y potente. Ella era la encarnación de la autenticidad en un mundo de protocolos vacíos. Construyó un personaje tan convincente que millones de personas, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo, compraron su historia. Se convirtió en un faro para aquellos que veían en ella la prueba de que el amor podía conquistar la tradición y de que una mujer de voluntad férrea podía doblegar a una de las instituciones más poderosas del planeta. Era el cuento de hadas definitivo para la era de las redes sociales, la chica de California que contra todo pronóstico no solo encontró a su príncipe, sino que lo convenció de abandonar su reino por una vida de autenticidad y verdad. Pero como en todas las grandes tragedias griegas, la perfección de la fachada solo sirve para amplificar el estruendo de su inevitable caída. La arrogancia, la hybris de creerse intocable, a menudo precede a la némesis, la justicia divina. Y mientras Meghan pulía su brillante imagen pública, una sombra de su pasado, una verdad incómoda que se negaba a ser borrada, esperaba pacientemente su momento. Nadie, ni siquiera sus críticos más feroces, podía haber imaginado la naturaleza de la bomba que estaba a punto de estallar. La demolición de su cuidadosamente construido castillo de naipes no vendría de los tabloides a los que tanto despreciaba ni de un cortesano resentido. Vendría de la sangre de su propia sangre, en una explosión mediática tan devastadora que no solo amenazaría su reputación, sino que haría temblar los mismos cimientos de la casa de Windsor. La historia de la princesa perfecta estaba a punto de convertirse en la crónica del engaño perfecto. Toda historia tiene dos caras, y mientras Meghan Markle se esforzaba por proyectar al mundo la imagen de una mujer que se había hecho a sí misma, una figura surgida de la nada, existía una verdad incómoda, una sombra persistente que se negaba a desaparecer, su propia familia. Y en el epicentro de esa sombra, como un personaje de una novela de Dickens trasplantado a la California del siglo XXI, se encontraba su media hermana, Samantha Markle. Durante años, la narrativa oficial, cuidadosamente elaborada y difundida por el sofisticado equipo de relaciones públicas de los Sussex, se encargó de pintar a Samantha con los trazos más oscuros. Era la hermana resentida, la mujer amargada y celosa, que, incapaz de alcanzar el éxito por sí misma, intentaba desesperadamente sacar provecho de la fama estratosférica de su hermana pequeña. Era la villana perfecta, la antagonista ideal para el cuento de hadas de Meghan. En sus calculadas apariciones públicas, como en el documental de Netflix Harry Meghan, la duquesa hablaba de Samantha con una frialdad estudiada, describiéndola como una casi desconocida con la que no había tenido contacto en décadas, una extraña que simplemente compartía el apellido de su padre. La frase que utilizó fue particularmente reveladora. La describió como parte de ese otro lado de mi familia, una expresión cargada de un sutil pero inconfundible desdén, una forma de trazar una línea en la arena, separando a los Markle problemáticos de su madre, Doria Ragland, la figura silenciosa, digna y
sobre todo controlable, que sí encajaba perfectamente en la narrativa de la nueva realeza de Montecito. Pero Samantha no era solo una voz solitaria gritando en el desierto digital, era un recordatorio viviente y parlante de un pasado que Meghan parecía absolutamente desesperada por borrar, una pieza del rompecabezas de su vida que se negaba a encajar en la pulcra imagen de la mujer que había superado todas las adversidades. Mientras el mundo, influenciado por la poderosa maquinaria mediática de los Sussex, la descartaba como una figura irrelevante y patética, Samantha estaba haciendo algo más que lamentarse. Estaba observando, documentando y esperando su momento, no para lanzar más rumores sobre rencillas familiares o para quejarse de nuevo por no haber sido invitada a la boda del siglo. No, Samantha estaba a punto de detonar una acusación tan precisa, tan específica y tan increíblemente devastadora que no apuntaría a la reputación de Meghan como duquesa o como celebridad, sino que buscaría aniquilar el pilar central sobre el que había construido toda su identidad pública, su sagrado papel como madre. La verdad incómoda no solo no iba a desaparecer, sino que estaba a punto de explotar. El escenario fue tan público como incendiario, un programa de televisión en directo, con millones de espectadores al otro lado de la pantalla. El arma elegida no fue una insinuación maliciosa, sino una declaración de hechos, fría, calculada y brutal. Samantha Markle, la media hermana relegada al papel de villana, miró fijamente a la cámara y detonó la bomba nuclear que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para escuchar. Sus palabras no fueron divagaciones sobre una pelea familiar o quejas sobre el trato recibido. Esta vez la acusación era de una magnitud completamente diferente, una que trascendía el salseo para entrar en el terreno del fraude a escala global. Con una furia contenida que resultaba casi hipnótica, Samantha afirmó categóricamente que los dos embarazos de Meghan Markle, los embarazos que habían generado miles de titulares y habían sido seguidos con devoción por millones, no habían sido reales. La gente estaba flipando. Imagínate el impacto de esa frase resonando en los salones de medio mundo. No dijo que parecían falsos, no sugirió que había algo raro. Afirmó que todo había sido una farsa, una charada, una actuación magistral llevada a cabo con atrezo prostético, vientres falsos conocidos como moon bombs y un ejército de profesionales de las relaciones públicas trabajando sin descanso para manipular la simpatía del mundo entero. Cada imagen de Meghan acunando tiernamente su vientre, cada fotografía de su embarazo radiante, cada lágrima derramada en una entrevista hablando de las dificultades de ser madre bajo el escrutinio público, todo, según Samantha, quedaba reducido a un montaje, a una mentira monumental. Durante años, Meghan se había envuelto en el manto sagrado de la maternidad, usándolo como un escudo contra las críticas y como el símbolo definitivo de su autenticidad y su lado más humano. Y ahora, su propia hermana estaba declarando en directo que ese pilar fundamental, esa piedra angular de su identidad pública, era una completa y absoluta fabricación. En ese preciso instante, la historia dejó de ser un simple chisme familiar de la realeza. Se transformó en un escándalo de proporciones sísmicas, uno que tenía el potencial de redefinir para siempre la figura de Meghan Markle. Ya no se trataba de si era una duquesa difícil o una revista de Hollywood. La acusación era mucho más grave, se la señalaba como la autora intelectual de uno de los engaños más audaces y elaborados de la historia moderna de las celebridades. El cuento de hadas se había convertido, en cuestión de segundos, en un thriller psicológico. Tras la onda expansiva inicial, la reacción del público y de la mayoría de los medios de comunicación fue, seamos sinceros, completamente predecible. La maquinaria de relaciones públicas de los Sussex, esa bestia bien engrasada y financiada con millones de dólares, llevaba años trabajando incansablemente para construir una narrativa muy específica sobre Samantha Markle. Así que, cuando lanzó su bomba, la respuesta automática fue descartarla. La etiquetaron una vez más como la hermana celosa, la figura patética y amargada que lanzaba acusaciones descabelladas en un último y desesperado intento por acaparar algo de la atención que su hermana recibía a raudales. Muy bonito, sí señor. Era el guión perfecto. El contraataque obvio y fácil. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, algo empezó a cambiar. A pesar del ruido y de los intentos de desacreditarla, algo en esta ocasión se sentía diferente. No era la típica queja familiar. La frialdad y la certeza en la voz de Samantha, pero sobre todo la increíble especificidad de su acusación, plantaron una diminuta pero resistente semilla de duda en la mente del público. Esta semilla, regada por años de inconsistencias y comportamientos extraños por parte de Meghan, se negó a morir.
La acusación no era una opinión subjetiva sobre si Meghan era una buena persona o no, era una afirmación fáctica, binaria, que en teoría podía ser probada o desmentida, o estaba embarazada o no lo estaba. No había término medio. De repente, la narrativa que Meghan había controlado con puño de hierro durante años se enfrentaba a una variable que escapaba a su control. La pregunta en el aire dejó de ser la de siempre: ¿por qué odia tanto Samantha a su hermana? La gente empezó a hacerse una pregunta mucho más incómoda y peligrosa. ¿Y si, solo por un momento, nos planteamos que estuviera diciendo la verdad? Esta duda, por muy pequeña que fuera, comenzó a erosionar el pilar fundamental sobre el que Meghan había construido su imperio: la confianza pública. Porque la lógica es implacable. Si una mujer es capaz de fingir algo tan íntimo y fundamental como un embarazo, no una, sino 2 veces, ante los ojos de todo el planeta, ¿qué otras partes de su cuidadosamente construida historia de víctimas son también una actuación? El foco de la sospecha se desplazó lentamente de la supuesta villana Samantha al inmaculado cuento de hadas de la heroína, Meghan, y la gente, con una creciente sensación de inquietud, empezó a preguntarse si la princesa triste no era, en realidad, una actriz mucho más consumada de lo que nadie había imaginado jamás. Justo cuando el mundo se debatía entre la incredulidad y la sospecha, intentando procesar la bomba lanzada por Samantha Markle, el escándalo escaló a un nivel completamente nuevo, uno mucho más grave y potencialmente catastrófico para los Sussex. De las sombras de Internet, un espacio hasta entonces poblado por teóricos de la conspiración y críticos anónimos, emergió una nueva voz. Una voz que pretendía convertir los susurros de una amarga disputa familiar en un tsunami legal y mediático. Una mujer que se identificó solo por las iniciales DL para proteger su identidad, se presentó ante el mundo con una afirmación que helaba la sangre. DL no era una familiar resentida ni una fuente anónima de un tabloide buscando su minuto de gloria. Su afirmación era mucho más directa y devastadora. Declaró ser la prueba viviente, la pieza central del puzzle que confirmaba la acusación de Samantha. Dijo ser la madre sustituta que gestó en su propio vientre y dio a luz tanto a Archie como a Lilibet. Aquí es donde la cosa se complica de verdad, donde la historia abandona el terreno del chisme para entrar en el del posible delito. La narrativa de Meghan ya no estaba siendo simplemente cuestionada por una hermana con la que, según ella, no tenía relación. Ahora estaba siendo desafiada por alguien que afirmaba haber estado en el epicentro mismo del supuesto engaño, haber sido una participante activa, aunque silenciada, en la trama. La declaración pública de DL, difundida a través de canales alternativos de comunicación, fue un golpe brutal, un torpedo directo a la línea de flotación del buque Sussex. Sus palabras fueron tan sencillas como aniquiladoras: me prometieron total privacidad y una generosa compensación económica. En su lugar fui completamente borrada, como si nunca hubiera existido. Meghan se paseó por el mundo con un vientre falso y el mundo entero se lo creyó. Cada una de esas palabras transformó el debate de manera irreversible. La historia ya no giraba en torno a la credibilidad de Samantha Markle o a los posibles celos familiares. La nueva pregunta, la única que importaba a partir de ese momento, era: ¿puede DL probar su increíble, casi inconcebible afirmación? El drama familiar se había convertido, de la noche a la mañana, en un posible caso de fraude masivo, con una testigo clave que por primera vez estaba dispuesta a romper su silencio y hablar. El castillo de naipes empezaba a tambalearse peligrosamente. A diferencia de los rumores y las especulaciones que se basan en anécdotas y fuentes anónimas, la testigo clave, DL, no llegó a la escena pública con las manos vacías. Su testimonio no era solo un relato desgarrador, venía respaldado por lo que ella afirmaba era un arsenal de pruebas documentales, un rastro de papel diseñado para dar credibilidad a su increíble historia y para acorralar a los Sussex. Según los informes que comenzaron a circular, DL poseía y estaba dispuesta a presentar un conjunto de documentos que, de ser auténticos, lo cambiarían todo. En primer lugar, hablaba de facturas de hospital detalladas, emitidas por prestigiosas clínicas de California, que supuestamente desglosaban los costes de 2 partos por gestación subrogada. Estos documentos no eran simples recibos, incluían fechas, procedimientos médicos específicos y, lo más importante, cifras de 6 ceros que apuntaban a un acuerdo financiero de gran envergadura. En segundo lugar, afirmaba tener en su poder registros médicos que trazaban el progreso de los embarazos, desde las primeras etapas hasta el nacimiento de los bebés. Un historial clínico completo que, según ella, demostraría sin lugar a dudas que fue su cuerpo, y no el de Meghan, el que gestó a los 2 hijos de los Sussex. Pero la pieza clave, la joya de la corona de su arsenal probatorio, era un documento legal, un acuerdo de confidencialidad,
o NDA por sus siglas en inglés, supuestamente redactado por el equipo legal de los Sussex y firmado por ella. Este contrato, según DL, estaba diseñado para comprar su silencio a perpetuidad, asegurando que el secreto de la gestación subrogada nunca saliera a la luz mientras Meghan construía ante el mundo su imagen de madre perfecta y abnegada. Para los críticos y escépticos de Meghan, esto era el smoking gun, la prueba irrefutable que llevaban años esperando. Estos documentos, si existían y eran legítimos, pintaban una imagen escalofriante y profundamente cínica, la de una operación calculada al milímetro para fabricar una narrativa pública, silenciando con dinero y amenazas legales a las piezas inconvenientes del puzzle. La existencia de un NDA tan férreo era particularmente dañina. ¿Por qué?, se preguntaba la gente, ¿necesitarías un contrato de confidencialidad tan restrictivo para un embarazo y un parto normales? La historia que contaba este rastro de papel sugería que DL había sido utilizada y luego marginada, borrada de la historia oficial mientras Meghan se llevaba todo el crédito, el aplauso y sobre todo la simpatía global. El cuento de hadas de la maternidad se transformaba así en una fría transacción comercial, un secreto multimillonario comprado y enterrado bajo capas de jerga legal. La batalla ya no era de palabra contra palabra, se había convertido en una guerra de documentos contra la narrativa oficial. Con el testimonio de DL y la supuesta existencia de pruebas documentales sobre la mesa, Internet hizo lo que mejor sabe hacer. Se convirtió en un gigantesco detective colectivo, desenterrando y reexaminando cada pieza de evidencia visual del pasado, y la gente estaba flipando. Viejos clips de Meghan durante sus dos supuestos embarazos, vídeos que en su momento pasaron desapercibidos o fueron defendidos por sus seguidores, resurgieron con una fuerza viral imparable. Ahora eran analizados con una nueva y profundamente suspicaz mirada. Un clip en particular, grabado durante una visita oficial, se volvió infame y fue compartido millones de veces. En él se ve a Meghan agachándose para hablar con un niño, y en ese movimiento su vientre de embarazada parece doblarse y arrugarse de una manera completamente antinatural, como si fuera una prótesis de silicona mal ajustada bajo su vestido. Lo que en su día pudo haberse descartado como un simple efecto de la tela o un mal ángulo de la cámara, ahora, en el contexto de las acusaciones de una madre sustituta, parecía una prueba condenatoria, casi una confesión accidental. El debate sobre el moon bump, que durante años había sido el dominio exclusivo de los foros de conspiración más oscuros de la red, explotó y saltó al dominio público. Ya no era una teoría marginal, se había convertido en una pregunta legítima. Cada imagen de archivo fue sometida a un escrutinio forense. Las innumerables fotos de Meghan acunando su estómago de forma casi obsesiva, con las manos siempre colocadas en el mismo lugar. Cada gesto de aparente orgullo maternal fue reinterpretado de una manera mucho más cínica. Ya no parecía el gesto instintivo de una madre expectante, sino el trabajo de una actriz consumada, desesperada por vender una ilusión al mundo, asegurándose constantemente de que su atrezo estuviera perfectamente colocado para las cámaras. De repente, millones de personas se sintieron como el público de un gran truco de magia al que de repente le acaban de revelar el secreto. Y la sensación que predominaba no era de asombro, sino la amarga sensación de haber sido engañados. La duda ya no era una semilla, se había convertido en un árbol robusto y sus raíces se extendían por todas partes, amenazando con derribar la imagen que Meghan había pasado años construyendo con tanto esmero. La conspiración del moon bump había resurgido, pero esta vez venía respaldada por el testimonio de una mujer que afirmaba haber estado detrás del telón todo el tiempo. Mientras el escándalo ardía como un incendio forestal en los medios de comunicación y las redes sociales de todo el mundo, desde el epicentro del poder real, el Palacio de Buckingham, solo emanaba una cosa: un silencio de piedra, denso y ensordecedor. Ni una sola declaración oficial, ni un escueto comunicado para desmentir las acusaciones, ni una sola muestra pública de apoyo a los duques de Sussex. Nada. Y en el mundo rígidamente codificado de la monarquía británica, donde cada gesto y cada palabra o la falta de ellos tiene un significado, el silencio nunca es neutral, es una declaración en sí misma. Este silencio sepulcral comenzó a ser interpretado por observadores y expertos en realeza de una manera muy concreta, como una sospechosa y calculada falta de sorpresa. De repente la gente empezó a conectar los puntos. Los críticos señalaron que la familia real, la firma, nunca había abrazado por completo los embarazos
embarazos de Meghan de la manera tradicional y efusiva que se esperaba. No hubo las icónicas y esperadas fotografías a las puertas del hospital Lindo Wing, una tradición real que se remonta a la princesa Ana. No hubo comunicados grandilocuentes de los miembros más veteranos de la realeza posando orgullosos junto a la nueva madre y el bebé. Todo fue extrañamente discreto, casi furtivo. Esa distancia, que en su momento se justificó hábilmente como un reflejo del deseo de privacidad de los modernos Sussex, ahora se veía bajo una luz completamente diferente. Parecía una distancia deliberada, casi una cuarentena estratégica, como si el palacio supiera, o al menos sospechara, que había detalles en esa historia que era mucho mejor no remover, no validar con su presencia. La institución, esa maquinaria gigantesca del poder que ha sobrevivido a 1000 años de escándalos, parecía estar protegiéndose a sí misma, levantando un cortafuegos invisible para distanciarse de una crisis que amenazaba con explotar en cualquier momento. Este distanciamiento glacial sugería dos posibilidades, ambas devastadoras para los Sussex. La primera, que sabían la verdad desde el principio y fueron cómplices silenciosos del engaño, permitiéndolo mientras no salpicara directamente a la corona. La segunda, y quizás más probable, que tenían serias y fundadas dudas sobre la veracidad de los embarazos y prefirieron no involucrarse, no dar su sello de aprobación a lo que podría convertirse en el mayor escándalo de legitimidad que la monarquía hubiera enfrentado en generaciones. El silencio del palacio no era una ausencia de respuesta, era una respuesta en sí misma, una que gritaba complicidad o, como mínimo, una profunda y calculada desconfianza. A miles de distancia de la calculada y gélida frialdad del Palacio de Buckingham, en la soleada y multimillonaria burbuja de Montecito, California, el ambiente era radicalmente distinto. No había silencio, sino una cacofonía de furia y pánico. Según fuentes internas y filtraciones a medios de comunicación tradicionalmente hostiles a los Sussex, mientras Meghan Markle intentaba proyectar una fachada de fortaleza inquebrantable y preparaba su inevitable contraataque legal, el príncipe Harry se estaba desmoronando por completo. Se dice que el duque de Sussex entró en una espiral de ira y miedo casi paranoico. Pasaba las horas obsesionado con la cobertura mediática, monitorizando cada titular, cada tuit, cada comentario. Los informes pintaban la imagen de un hombre fuera de control, gritando al personal de su casa, culpándolos por no haber podido contener la crisis y manteniendo frenéticas llamadas con su equipo de abogados en Londres y Los Ángeles, exigiéndoles que encontraran una manera, cualquier manera, de suprimir la historia, de silenciar a Samantha y a Adele a cualquier precio. Para un hombre que había construido toda su nueva identidad post-realeza en torno a los pilares de la honestidad, la vulnerabilidad y la importancia de la salud mental, esta situación era una pesadilla hecha realidad. La ironía era brutal. El príncipe, que había dado conferencias sobre vivir tu verdad, se encontraba ahora atrapado en una tormenta de acusaciones sobre una mentira monumental. Parecía un hombre roto, un animal acorralado, dividido entre la lealtad ciega que sentía por su esposa y el terror paralizante a que la verdad, fuera cual fuera, saliera finalmente a la luz y lo destruyera todo. Su comportamiento, descrito por las fuentes como inestable, volátil y errático, contrastaba de manera casi violenta con la imagen del líder global sereno y compasivo que él y su equipo de relaciones públicas se esforzaban por vender al mundo a través de Archewell y sus diversas iniciativas. Harry, el hijo valiente de Diana, que según su propia narrativa había escapado de la jaula dorada y de la prensa británica para proteger a su familia, ahora parecía un prisionero de un secreto mucho más oscuro, uno que amenazaba con destruir no solo la reputación de su esposa, sino también la suya propia, de manera irreparable. Ya no era el príncipe rebelde que había elegido la libertad, parecía el príncipe atrapado que había elegido una mentira. Ante la avalancha de acusaciones y la crisis de imagen que se les venía encima, la primera respuesta instintiva de Meghan Markle, la que mejor conocía y había perfeccionado a lo largo de años de batallas mediáticas, fue la ofensiva legal. Inmediatamente, según se informó, dio instrucciones precisas a su formidable y costosísimo equipo de abogados para que adoptaran una postura de máxima agresividad. Su estrategia era clara: intimidar, silenciar y aplastar. Empezaron a redactar y enviar cartas de cese y desistimiento a medios de comunicación, a influencers y a cualquier persona con una plataforma pública que se atreviera a repetir o dar credibilidad a las afirmaciones de Samantha Markle y de la misteriosa Adele. La amenaza era siempre la misma: una demanda millonaria por difamación.
Claro que sí, guapi. Sin embargo, en esta ocasión, la que parecía su arma más poderosa, la amenaza legal, era en realidad un arma de doble filo increíblemente peligrosa. Los expertos legales y los analistas de crisis no tardaron en señalar el enorme, casi suicida riesgo de esta estrategia. En primer lugar estaba el famoso efecto Streisand, ese fenómeno de Internet donde el intento de censurar o eliminar una información solo consigue que ésta se vuelva viral y se difunda de manera exponencial. Cada carta de sus abogados era como echar gasolina al fuego, dando más publicidad y credibilidad a la historia que intentaban enterrar. Pero el peligro real, el que seguramente mantenía despiertos por la noche a los abogados de los Sussex, era mucho más profundo. Si llegaban a presentar una demanda por difamación, estarían abriendo la caja de Pandora del sistema judicial. Un juicio de estas características desencadenaría inevitablemente el proceso de discovery o exhibición de pruebas, una fase legal en la que ambas partes tienen el derecho de solicitar y examinar todas las pruebas pertinentes que posea la otra. Imagínate el escenario. Los abogados de Samantha o de Elle podrían solicitar legalmente los registros médicos completos de Meghan, las facturas del hospital, los supuestos acuerdos de confidencialidad y podrían llamar a declarar bajo juramento a la propia DL. Al amenazar a la prensa y a sus acusadores, Meghan no estaba protegiendo su secreto, se estaba arriesgando a que fuera expuesto, no en un tabloide, sino bajo el resplandor implacable de los focos de un tribunal de justicia. Y ese era un escenario que temía más que cualquier titular, porque en un tribunal, a diferencia de una entrevista con Oprah, no puedes controlar la narrativa. Es crucial entender esto. Esta crisis no era simplemente otro bache en la carretera para Meghan y Harry, no era otro titular sensacionalista que desaparecería con el siguiente ciclo de noticias. Esto era algo mucho más profundo, era una amenaza existencial. Si las afirmaciones de DL, respaldadas por un rastro de papel y el testimonio directo, resultaban ser ciertas, incluso en una mínima y fragmentaria parte, todo el castillo de naipes de la marca Sussex, esa construcción multimillonaria y global, se vendría abajo de forma estrepitosa y definitiva. Piénsalo bien, la identidad global de los Sussex, su marca, se había construido meticulosamente sobre dos pilares fundamentales e innegociables: la autenticidad y la victimización. Se presentaban al mundo como los rebeldes honestos, la pareja que había sacrificado su lugar en la monarquía en una valiente búsqueda de su verdad, luchando contra un sistema corrupto y una prensa depredadora. Eran los campeones de la compasión, la honestidad y la integridad. Pero si se llegaba a demostrar que habían perpetrado un engaño de esta magnitud, que habían mentido sobre algo tan fundamental y sagrado como el nacimiento de sus propios hijos, su credibilidad no quedaría dañada, quedaría completamente aniquilada. El colapso sería total. Meghan ya no sería la madre humanitaria, la duquesa acosada por los medios y maltratada por la realeza. Pasaría a la historia con una etiqueta mucho más oscura y permanente: la duquesa que engañó al mundo, la actriz que interpretó el papel de su vida y nos hizo creer a todos en una ficción. Y el golpe para Harry, el hijo de la icónica Diana, la princesa del pueblo, sería quizás aún más devastador. Su legado no sería el del príncipe protector que salvó a su familia de las garras de la institución. Sería recordado como el príncipe que, ya sea por complicidad activa o por una ceguera deliberada, permitió, facilitó y defendió una mentira colosal que afectaba directamente a la línea de sucesión de su propia familia. La marca Sussex, valorada en cientos de millones de dólares y construida sobre la frágil base de la confianza pública, se convertiría de la noche a la mañana en sinónimo de fraude y manipulación. Y en el competitivo y despiadado mercado de la celebridad global y la filantropía de alto nivel, la confianza no es solo un activo, es el único activo que, una vez que se pierde, nunca jamás se puede recuperar. El castillo de naipes no solo se estaba tambaleando, estaba a punto de desintegrarse. Más allá de las implicaciones legales o monárquicas, el daño más profundo y quizás irreparable de este escándalo no lo infligiría un juez en un tribunal ni un titular en la portada de un periódico. El golpe más devastador sería la profunda y amarga sensación de traición entre el público, entre los millones de personas de todo el mundo que habían invertido emocionalmente en la historia de Meghan y Harry. Durante años habían seguido su romance como si fuera un cuento de hadas moderno. Habían celebrado con genuina alegría el anuncio de los nacimientos de sus hijos, Archie y Lilibet. Habían defendido a Meghan con uñas y dientes de los incesantes ataques de la prensa británica y de las críticas en redes sociales. Habían creído ciegamente en su narrativa de amor, superación y lucha contra la injusticia. Estas personas, su leal Sussex Squad, no se sentirían simplemente engañadas por una celebridad distante, como puede ocurrir con otros escándalos de famosos.
se sentirían traicionadas en un nivel mucho más íntimo y personal. Lo que Meghan y Harry les habían vendido como un inspirador cuento de hadas, una historia de amor verdadero que desafiaba a una institución arcaica, ahora corría el riesgo de ser revelado como un fraude cínico y calculado. Y esa sensación de haber sido utilizado, de que tu simpatía, tu apoyo y tus emociones han sido manipulados para construir una marca multimillonaria, es un veneno mucho más corrosivo y duradero que cualquier escándalo pasajero. Los tabloides pueden ser olvidados con el tiempo, las polémicas se desvanecen. Pero la traición a millones de seguidores que una vez te vieron como un símbolo de esperanza y autenticidad deja una herida permanente, una cicatriz en la confianza pública que nunca llega a sanar del todo. El inmenso capital de buena voluntad que los Sussex habían acumulado con tanto esmero y con tanta estrategia mediática se evaporó casi de la noche a la mañana, reemplazado por un cinismo y una desconfianza que muy probablemente los perseguiría para siempre. Porque la gente al final puede llegar a perdonar un error o una mala decisión. Lo que difícilmente perdona es que la hagan sentir estúpida, que se rían de su buena fe. Y esa precisamente era la sensación que empezaba a extenderse como una plaga. Y aquí es precisamente donde la historia trasciende el salseo de famosos y las crisis de relaciones públicas para entrar en un territorio mucho más solemne y peligroso, el de la historia con mayúsculas. Lo que Meghan y Harry más temían, y lo que el Palacio de Buckingham sin duda anticipaba con pavor, era que este escándalo dejara de ser sobre la opinión pública para convertirse en una genuina crisis constitucional. La monarquía británica, esa institución milenaria, se sustenta sobre un principio sagrado e inquebrantable que ha sobrevivido a guerras, revoluciones y todo tipo de catástrofes: la línea de sangre, la legitimidad de la herencia y la claridad en la línea de sucesión. Es el pilar sobre el que se asienta toda la estructura. Si las dudas sobre los orígenes de Archie y Lilibet, que ocupan el sexto y séptimo puesto en la línea de sucesión al trono, se volvían lo suficientemente fundadas y extendidas, entonces no solo se cuestionaba su estatus, sino que se introducía un elemento de incertidumbre en el propio corazón de la corona. El silencio obstinado de Meghan y Harry, lejos de ser una estrategia para proteger a sus hijos de la vorágine mediática, como ellos pretendían argumentar, se estaba convirtiendo en una amenaza directa para la legitimidad de esos mismos hijos. Cada día que pasaban sin ofrecer una aclaración contundente, una prueba definitiva que zanjara el debate, la pregunta crecía en volumen e importancia. ¿Tienen realmente Archie y Lilibet un lugar legítimo en la historia de la realeza británica? ¿O son, como algunos empezaban a susurrar, una anomalía, un asterisco en los libros de historia? Las apuestas, de repente, eran más altas que nunca. Esto ya no era sobre si Meghan gustaba más o menos al público, era sobre la integridad de una de las monarquías más antiguas del mundo. Meghan podía pensar que esta era una batalla que podía ganar en los tribunales de California con sus carísimos abogados. Harry podía intentar ahogar el ruido con su furia y sus conexiones. Pero la historia, y sobre todo las rígidas leyes de sucesión monárquica, no se doblegan ante las estrategias de relaciones públicas ni ante las narrativas de Netflix. Si la tormenta seguía creciendo, y todo indicaba que lo haría, llegaría un punto en que el propio Palacio, la firma, podría haberse obligado a actuar, a intervenir para proteger la integridad de la institución por encima de los individuos. Y ese, para los Sussex, era el escenario del apocalipsis. Atrapados en el ojo del huracán que ellos mismos habían ayudado a crear, los duques de Sussex se encontraron ante una encrucijada, una elección casi shakespeariana con dos caminos posibles y ambos igualmente destructivos. La presión era inmensa, no solo de los medios o del público, sino también, presumiblemente, de las silenciosas pero poderosas fuerzas dentro de la monarquía. Ya no podían simplemente ignorar el incendio, tenían que decidir cómo enfrentarlo. La primera opción, la que parecía más acorde con su estrategia habitual, era continuar con la negación y la agresión. Mantener un silencio público férreo, mientras sus abogados continuaban lanzando amenazas legales como misiles disuasorios, esperando desgastar a sus acusadores y que la tormenta, con el tiempo, amainara. Era el camino de la resistencia, de nunca quejarse, nunca explicar, pero llevado al extremo beligerante de Hollywood. Sin embargo, la historia y la psicología humana demuestran que en la corte de la opinión pública, un silencio prolongado y desafiante rara vez se interpreta como inocencia. Casi siempre se percibe como un signo inequívoco de culpabilidad. Cada día que pasaba sin un desmentido claro y contundente, la narrativa de sus acusadores se solidificaba, pasando de ser una teoría a convertirse, en la mente de muchos, en un hecho aceptado. La segunda opción era la más radical, la más arriesgada, pero quizás la única que ofrecía una remota, casi milagrosa
posibilidad de redención a largo plazo. Consistía en salir públicamente y contar la verdad, toda la verdad, fuera cual fuera, aclarar la situación de una vez por todas, incluso si eso significaba admitir el engaño. Imagina el escenario, una nueva entrevista, quizás de nuevo con Oprah, pero esta vez no para lanzar acusaciones, sino para hacer una confesión. El backlash inicial sería absolutamente monumental. La humillación, global y sin precedentes. Serían el hazmerreír del mundo durante meses. Pero, una vez pasada la tormenta inicial, les permitiría, al menos en teoría, intentar reconstruir su credibilidad desde los cimientos de la honestidad, en lugar de seguir apuntalando una torre de ilusiones que amenazaba con derrumbarse. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te aferrarías a la mentira, luchando hasta el final con la esperanza de ganar por agotamiento? ¿O te arriesgarías a la aniquilación total por la pequeña posibilidad de empezar de cero desde la verdad? Una cosa era cierta, el tiempo de las medias tintas, de las declaraciones ambiguas y de las evasivas se había acabado. El mundo exigía una respuesta, y el camino que eligieran en esa encrucijada definiría su legado para siempre. Al final, más allá del ruido mediático y de las batallas legales, la historia de Meghan Markle y este escándalo nos deja con una lección incómoda y universal. Los escándalos, por muy explosivos que sean, tienden a desvanecerse. Los titulares sensacionalistas de hoy se convierten en el papel de envolver pescado de mañana. Pero la traición, especialmente una traición a una escala tan masiva y personal, deja una herida que nunca cierra del todo, una cicatriz en la memoria colectiva. Si las acusaciones que se han vertido sobre ella son ciertas, el legado de Meghan Markle en los libros de historia será muy diferente al que ella intentó escribir. No será recordada como la duquesa que modernizó y humanizó la monarquía, ni como la valiente activista que luchó contra el racismo institucional. Será recordada como la arquitecta de uno de los fraudes más audaces y desconcertantes de la historia reciente de la realeza. Y Harry, su príncipe, no pasará a la historia como el hombre que lo sacrificó todo por amor y por proteger a su familia, sino como el cómplice, consciente o no, que eligió una hermosa ilusión por encima de una verdad incómoda. La pregunta fundamental sobre la veracidad de los nacimientos de Archie y Lilibet podría quedar sin una respuesta definitiva para siempre, convirtiéndose en uno de esos misterios históricos como la desaparición de los príncipes de la torre, que alimentan debates y teorías durante generaciones. Pero en cierto modo la respuesta ya no importa. La duda, una vez sembrada, ha hecho su trabajo. Ha envenenado el pozo. Ha manchado su historia de una forma indeleble, arrojando una sombra de sospecha sobre cada uno de sus logros y cada una de sus declaraciones de intenciones. Porque si algo nos enseñó esta saga es esto. Puedes construir el castillo más hermoso y brillante del mundo. Puedes vender al público el cuento de hadas más inspirador. Pero si los cimientos de ese castillo están construidos sobre la arena movediza de una mentira, tarde o temprano, por muy alta que sea la torre, se derrumbará. Y por eso, aunque algún día el mundo deje de hablar de este escándalo, la sombra de esta duda, la herida de esta traición, de alguna manera seguirá hablando. Hablará por todos aquellos que alguna vez creyeron ciegamente en un cuento de hadas, solo para despertar bruscamente en una realidad mucho más cínica y oscura. Y esa es una herida que, una vez abierta, nunca, jamás, se cierra por completo. ¿Qué crees tú? ¿Deberían Meghan y Harry dar un paso al frente y aclarar la situación de una vez por todas, incluso si eso significa admitir un engaño colosal? ¿O crees que su única salida es seguir luchando, negándolo todo y esperando que el mundo simplemente se olvide? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Escribe confesión si crees que los Sussex deben enfrentarse finalmente a la verdad sobre Archie y Lilibet, o escribe luchar si piensas que el silencio y las batallas legales son su única forma de sobrevivir a esta tormenta. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, compartirlo y, por supuesto, suscribirte. En el próximo episodio nos haremos una pregunta aún más grande. Si Meghan y Harry siguen ocultándose, ¿intervendrá el propio palacio? ¿Podría el lugar de Archie y Lilibet en la historia de la realeza ser eliminado si la verdad nunca se demuestra? No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones, porque la tormenta más oscura de los Sussex no ha hecho más que empezar.